Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Después de asumir la tarea en la Dirección General de Servicio Civil, la Junta Interventora de dicha institución ordenó una auditoría en la contratación de varios funcionarios públicos en los 13 años anteriores en las 47 dependencias estatales, según notificó el titular de dicha comisión, el abogado Sergio Coello. Hemos ordenado que se inicie el proceso administrativo para la auditoría en los últimos 13 años, en cuanto a las contrataciones en 47 oficinas que forman parte de la Dirección General de Servicio Civil, señaló Coello. Asimismo, especificó que las primeras instituciones serán las que tengan un gran número de personal y así progresivamente para revisar y auditar que todas las personas ingresadas al gobierno cumplan el perfil que establece el puesto para el cual lo contrataron, y señaló que próximamente presentará un informe a la presidenta Xiomara Castro. La Junta Interventora del Servicio Civil identificó alrededor de 10.223 contrataciones de forma irregular que pertenecían a la administración anterior y los cuales obtuvieron esos cargos antes de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. Dentro de los hallazgos se identificó que las personas que fueron contratadas no cumplían con los requisitos establecidos en el manual de puestos y salarios y no adjuntaron sus hojas de vida, señaló Coello. Según lo detallado por la Junta Interventora, evalúa a los más de 10.000 oficinistas de alrededor de 27 instituciones y al menos 69% de las personas no cumplirían con los requisitos, ya que solo a 3.473 los seleccionaron por medio de concursos. Entre las fallas que detectaron está la situación de que no poseen las hojas de vida de varias personas que forman parte del aparato público. Además, no acreditaron sus títulos y descubrieron que había 6 personas contratadas en puestos que no existían. Por su parte, la Secretaría de Prensa asegura que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro recibió el impacto de la contratación de más de 8.000 empleados de la Secretaría de Salud y que por estos y otros resultados, la Comisión Interventora ha iniciado acciones administrativas para la contratación de una auditoría de gestión de procesos de los últimos 13 años. La problemática en Servicio Civil explotó después de una protesta por parte de colectivos de Libertad y Refundación que pedían la destitución del director de dicha institución, Juan Leonardo Bu, quien aseguró recibió amenazas del esposo de la subdirectora, Miroslava Serpas, y ella expresó que las manifestaciones fueron provocadas debido a que Bu intentaba finalizar contratos de los miembros de Libre, por lo que lo tildaron de tener relación con el Partido Nacional, por lo que ante sus confrontaciones ambos fueron separados de sus cargos. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Voy a hablar con las autoridades de la Junta Interventora del Servicio Civil. Van a hacer una investigación detallada de los funcionarios de los últimos 13 años para que le rindan cuentas al pueblo hondureño cómo se ha actuado. Voy a saludar, está el presidente de la Comisión Interventora de Servicio Civil, el abogado Sergio Vladimir Coello. Abogado, bienvenido. Buenos días, licenciado. Buenos días al pueblo hondureño. Gracias. La abogada Lenny Aida Ordóñez también es interventora adjunto del Servicio Civil. Bienvenida, abogada. Muchas gracias y esperamos pues poner al tanto, ¿verdad?, la ciudadanía de lo que se está haciendo en el Servicio Civil. Gracias por su invitación. Gracias por estar aquí. Igualmente está con nosotros, es miembro de la Comisión Interventora de Servicio Civil, también el director del INJUPEN, don Amable de Jesús Hernández. Amable, bienvenido. Gracias, Raúl. Buenos días a toda la teleaudiencia nacional y muy agradecido con usted por este espacio que nos permite hoy para interactuar con el pueblo hondureño acerca de un tema tan sensitivo como es el mejor activo que tiene la administración pública, su recurso humano. ¿Qué ha encontrado esta Junta Interventora, abogado? Desde que se asumió esta situación, se habló alrededor de 10.000 personas que fueron contratadas de forma irregular antes de que Xiomara Castro asumiera el poder del país. ¿Qué hay de esto? 10.500 contrataciones aproximadamente
que se dieron en el mes de diciembre del año 2021 a enero del 2022. 10.500. Contrataciones que se dieron en todo el gobierno, en diciembre específicamente del 2021, y todavía un día antes que la presidenta tomara posesión estaban con trámites, y 10.000 personas. El tema es que de estas 10.500 contrataciones aproximadamente, no se contaba con la hoja de vida o no se siguieron los procedimientos correspondientes. Y en fecha 7 de abril del año anterior, la Dirección General de Servicio Civil denunció ante las autoridades correspondientes de todas estas irregularidades. No sé si podemos enfocar en cámara. Perdón. Aquí está, más de 10.000 nombramientos irregulares dejó el gobierno pasado. Y esto se denunció en fecha 7 de abril del año anterior. Aquí Le vi algo de Don Butel, ¿es eso? No. Sí. Es de la Dirección General de Servicio Civil. Y en este informe, no sé si podemos enfocar, aquí se hace mención a las instituciones donde más contrataciones se dieron sin contar con la documentación soporte. Aquí se denunciaba que ingresaron 8.444 personas que no cumplían con el perfil de acuerdo al manual de puestos y salarios o que no adjuntaban su vida. Igual forma el Instituto Nacional de Migración con 322 personas. Repítame primero, por favor. 8.444 en la Secretaría de Salud. En el Instituto Nacional de Migración, 322 personas. En la Secretaría de Educación, 261. En la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF, 152. En la Secretaría de Finanzas, 134. Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios, 130. Servicio Nacional de Sanidad e Inequidad Agroalimentaria, 123. Secretaría de Gobernación. Emprendimiento, 130. 130. ¿De ahí? Servicio Nacional de Sanidad e Inequidad Agroalimentaria, 123. Y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, 118 contrataciones. Y quiero resaltar que estas contrataciones no fueron atendiendo la línea de emergencia, que es como le han querido hacer ver al pueblo hondureño, que todas esas contrataciones respondían al personal de línea de emergencia COVID o que eran de acuerdo a todo lo que conllevó la pandemia COVID-19. Estas creaciones de las plazas respondieron nada más a determinadas afiliaciones políticas. Sí, abogada, ¿algún comentario inicial? Sí, bueno, nosotros como comisión interventora apenas tenemos 2 semanas de haber ingresado a Servicio Civil. Contamos con un equipo técnico bastante grande, ¿verdad? De muchachos, todos especialistas, ¿verdad? En diferentes materias que nos están ayudando, pues, a encontrar estos hallazgos. Con respecto a lo que decía el abogado Sergio, pues yo traigo aquí un ejemplo de 4 casos. Por ejemplo, en este caso, aquí se nombra a una persona el 26 de enero del año 2022, un día antes de que asumiera la presidenta de la República, que tomara posesión. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Se le hizo todo el procedimiento, pero al final, cuando nosotros sacamos la evaluación, vemos que esta persona fue nombrada, pero no tenía funciones ni cumplía con los requisitos. O sea que estaba nombrada dentro de esa institución, pero prácticamente al decir que no tenía funciones, es que no se pasaba pues
sin hacer nada ahí en esa institución donde fue nombrada, porque no se le establecieron funciones. También tenemos otro caso aquí, por ejemplo, esta persona fue nombrada el 25 de enero del 2022. Estamos hablando 2 días antes de la toma de posesión de la actual presidenta. Esto es un ascenso. En este ascenso, si podemos ver, a ella se le hizo una evaluación y también no tenía funciones dentro de la institución donde fue nombrada. Otro caso, ¿verdad? Para mostrarles, esta persona fue nombrada el 3 de enero del año 2022, ¿verdad? Igual, tomó posesión de su cargo. Aquí a ella se le ascendió del puesto de conserje a oficinista 3. E igual, cuando nosotros revisamos en la plataforma, nos fijamos que esta persona no cumplía los requisitos que se establecen para poder optar a al puesto de oficinista 3. No tenía ni siquiera una hoja de vida, no tenía ni siquiera la identidad, igual estaba en su puesto sin hacer ninguna función. Otro caso, para mencionarles, este también es un ascenso. Aquí también, vamos a ver, esta persona fue nombrada el 13 de diciembre del 2021, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, a esta persona se le hizo un ascenso y pasó del puesto que tenía de 14.280 a 38.000 empiras, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, no presentó ningún informe, no tenía título de educación, entonces pudimos ver que tampoco reunía con los requisitos para ese tipo de puesto, ¿verdad? Entonces, estos son 4 casos de los 10.000 y pico que estamos investigando. Sí. Amable. Bueno, sí, Raúl, definitivamente, tal y como han dicho mis compañeros de esta comisión interventora, estos hallazgos y otros que hemos encontrado, como tráfico de influencias y otro montón de cosas que se dan ahí a lo interno de los mandos técnicos de la dirección, nos ha motivado para, en cumplimiento del decreto PCM que le dio vida a esta comisión, contratar un proceso de auditoría. Ya hemos iniciado desde la Secretaría de la Presidencia, ya nos reunimos con el ministro Rodolfo Pastor, ya están ubicados los recursos, para hacer una investigación minuciosa, Raúl, de los procesos de contratación de los últimos 13 años. Hay sectores que quieren darle un matiz a esto, como que es que vamos a desatar una cacería contra todo el personal contratado. No, lo que buscamos es determinar el papel que tuvo la Dirección de Servicio Civil en todos los procesos de contratación irregular. Si en diciembre del 2021 y en enero del 2022 se contrataron 10.500 empleados, ¿cuál fue el papel de la Dirección de Servicio Civil en todos esos procesos de contratación irregular? Porque además hemos detectado también la posibilidad real de que existan planillas fantasmas. Porque recuerde que en lo pequeño, Raúl, es donde se puede pasar desapercibido ¿cómo es que se dice en los pueblos? Lo del mostaceo, o sea, las cositas pequeñas. Claro, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? A propósito de mostaza. Parece que la costumbre era precisamente violentar todos los procesos. Y es importante decir, Raúl, que hemos detectado, por ejemplo, que personal contratado en algunas instituciones, de acuerdo a los titulares de esas instituciones, hay mucho personal que no está laborando dentro de esa institución. El caso del Hospital Catarino Rivas, por ejemplo, para poner un ejemplo puntual, que hay personal del Catarino que está contratado en el Catarino, pero que está desempeñando su función en otra. Todas esas cosas las queremos detectar porque se crearon híbridos, por ejemplo. Es que parece que fue una política de gobierno, Raúl, el tema de deslegitimar el Estado. El caso de Semprende, por ejemplo, ahí las actuales autoridades de Semprende tienen un gran reto, cómo enderezar esa situación. Por ejemplo, ahí se creó un programa de crédito solidario, que solo en el último año otorgaron créditos por más de 2.000 millones de lempiras y solo 500 millones están sustentados.
que tal vez se pueden recuperar, y los otros 1.500 ¿dónde están? Por eso nosotros estamos casi completamente seguros de que todos esos dineros fueron drenados y que todo este personal que fue contratado de manera irregular, sobre todo en instituciones como en INSEP, yo tuve la oportunidad, Raúl, de estar los primeros 2 meses de este gobierno haciendo un proceso allí en INSEP, apoyando al ministro Mauricio Ramos. Allá habían que 4.000, 5.000 empleados, de los cuales los mismos empleados decían, mire, nosotros cobramos un sueldo al mes, pero tenemos que darle la mitad a fulano, lo que se llamaba el impuesto de guerra institucionalizado, que fue, parece, una práctica que acompañó al gobierno anterior. Por esa razón y por otras de peso, nosotros vamos a hacer un proceso de auditoría de procesos y de gestión para determinar el nivel de responsabilidad que tuvo la Dirección General de Servicio Civil en todos esos procesos, porque parte de ese personal técnico está todavía laborando en la institución, y es un punto de partida importante que el gobierno esté lo suficientemente sustentado y documentado para tomar decisiones, porque el otro problema también, Raúl, que hemos detectado es que el Estado no tiene un inventario real de su recurso humano. O sea, por ejemplo, en Servicio Civil están aglutinadas 42 instituciones, pero el gobierno central lo conforman entre administración centralizada, descentralizada y desconcentrada 104 instituciones. Las otras 62 instituciones tienen otro régimen de contratación. El personal de las municipalidades, por ejemplo, de las mancomunidades. Entonces, lo que nosotros le estamos proponiendo a la presidenta es un fortalecimiento del servicio civil a fin de que el Estado pueda tener un registro total de su inventario humano, de su recurso humano. Estamos en este proceso, Raúl. Obviamente no ha sido fácil porque prácticamente en los últimos años lo que teníamos no era un gobierno como tal, sino que una estructura criminal que estaba vinculada a temas de criminalidad organizada, a temas de corrupción, al tema de saqueo de las instituciones. Es decir, que fue como un patrón de conducta institucionalizado desde la cabeza hasta los mandos inferiores y en todos los niveles, no solo en el tema de la contratación de personal, en el tema del manejo de los programas sociales, por ejemplo. Toda la gente que recibía bonos firmaba por 10.000 lempiras el bono, pero lo que recibía eran 3.000. Entonces fíjese que, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo puntual que siempre lo señalo, que nosotros lo vimos, a mí nadie me lo contó, nosotros lo vimos. Yo he sido alcalde de Colinas, Santa Bárbara. En Colinas, 2 semanas antes de entregar el bono bicentenario, ¿se acuerda de un bono bicentenario que era de 7.000 lempiras? Que lo anduvieron entregando por todo el municipio, por todo el país. Antes de entregar ese bono, el día que entregaron ese bono, montaron un operativo en la puerta del banco. Estaba todo el activismo del Partido Nacional con su dirigencia, y ahí la gente firmaba por 7.000 y le quitaban 3.000 y 4.000 lempiras. Solo ese día en Colinas recogieron 1.800.000 lempiras. ¿Cuánto recogieron a nivel nacional? Solo en el tema de programas sociales, no digamos en los demás programas, ¿verdad? No digamos en todo el drenaje institucional, no digamos en lo que pasó con Invest, no digamos en lo que pasó con Semprende. Entonces, realmente el reto que ha tenido la presidenta en este primer año de gobierno ha sido desmontar lo que fue una estructura criminal desde el gobierno, porque prácticamente se perdió totalmente la institucionalidad democrática, y obviamente eso es un reto. Y ahora por eso a nosotros, ¿cómo toman la palabra estos en el Congreso y empiezan a rasgarse las vestiduras? Cuando todos sabemos la situación trágica en que quedó el país. Y el reto que tenemos en Servicio Civil, Raúl, nosotros creemos que en 2 semanas ya terminamos nuestra misión. Le vamos a presentar ya a la presidenta, de hecho ya la tiene la propuesta, una propuesta que hemos consensuado los 3 comisionados, se le hemos presentado ya a la presidenta para que al final ella tome las decisiones para el fortalecimiento del servicio civil en el país como una instancia estratégica del control del recurso humano como el mejor activo que tiene un país. El abogado Antonio Rosa dice: buen día. Entonces, los nombramientos que haga la presidenta Castro el 26 de enero del 2026 serán ilegales, señores. El periodo termina el 27. Toda esa gente que despidan entra a la planilla paralela que tienen los gobiernos en los juzgados de los contenciosos administrativos y laborales. Es que no hay para. Se han iniciado los procesos administrativos correspondientes ante los órganos jurisdiccionales. Ya el día viernes vamos a terminar de cumplimentar toda la información requerida ante el Ministerio Público, donde se ha completado toda la documentación soporte, y asimismo dentro del diagnóstico que vamos a entregar a la presidenta,
se encuentran todos los casos documentados para iniciar a tomar acciones administrativas. Es que no se cuestiona, o sea, obviamente el periodo es de 4 años y en efecto, óigame, pero son 10.500 nombramientos. ¿Por qué no nombraron todas esas personas en el transcurso de los años? Sí, legalmente Toño Morro, saludos, tiene razón. Legalmente. Sí, porque si Xiomara Castro, cuando vaya a salir en diciembre, nombra a alguien, tiene derecho. Pero si tiene el sustento presupuestario también, esa es parte de la legalidad. Porque esos 8.500 puestos en salud, por ejemplo, sin existir el soporte presupuestario. O sea, los nombraron así, pues fue una hemorragia de nombramientos, igual a la hemorragia legislativa que se dio en el 2013. Es un comportamiento atípico, pues irregular. O sea, como se perdió el control de la institucionalidad, Raúl, desde el golpe de Estado, sin duda alguna, por eso es importante el papel que jugó la Dirección General de Servicio Civil a lo largo de todos esos 13 años. Y cuando hacemos hincapié a que serán los órganos jurisdiccionales correspondientes, es porque de estos casos, más que fuese el 26 de enero, lo alarmante es que no cumplían con la documentación soporte, no cumplían con la información requerida de acuerdo al manual de puestos y salarios o no adjuntaron sus hojas de vida. Significa que no se celebró el procedimiento administrativo correspondiente de acuerdo a la ley. Y quiero mencionar también que dentro de las instrucciones que nos ha girado la presidenta Xiomara Castro, una de ellas es la actualización o modificación de una nueva ley general de servicio civil, una ley que sea integral conforme a los estándares sociales y laborales, porque el Estado va evolucionando como tal y los requerimientos de la sociedad, del pueblo hondureño, deben de ir de acuerdo a los servidores públicos. Nosotros nos debemos al pueblo hondureño. Hay nuevas carreras, sobre todo carreras contables, que se deben de adecuar a las nuevas necesidades del gobierno, de cada una de las secretarías de Estado. Esta Ley General de Servicio Civil y su reglamento es un reglamento y una normativa desfasada. Es por ello la necesidad de actualizar toda la normativa para que responda verdaderamente a la visión del Plan Bicentenario y a la refundación del país, porque el pueblo hondureño requiere servidores públicos que estén comprometidos con el país. Abogada. Sí, de estos 8.000 y pico de puestos que se crearon en el Ministerio de Salud, el problema es que cuando usted crea una plaza, usted tiene que tener el respaldo presupuestario para darle continuidad a los pagos de esta gente. Y en ese caso, pues hemos visto la dificultad, ¿verdad?, que ha tenido el Ministerio de Finanzas con respecto a estas plazas, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, cuando usted crea una plaza y no tiene el respaldo presupuestario. Y esto es lo que sucedió con estas más de 10.500 plazas, que además de que no cumplían los requisitos establecidos para el puesto, no tenían también un respaldo presupuestario. Dicen, buenos días, saludos. Todas estas comisiones interventoras no son más que desaciertos en los nombramientos de los funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara. Lo mismo pasó en OAVI, se nombraron funcionarios incompetentes y luego hay que gobernar con comisiones interventoras. OAVI, INP, Imprema, Servicio Civil, 911, ¿cuántas faltan? Siempre la politicracia está por encima de la meritocracia. ¿Acaso lo que va a hacer una junta interventora no podía hacerlo el titular de la institución? Carlos Chactur. Yo creo que es una potestad que tiene la presidenta de la República, pues como la máxima autoridad del país. De hecho, eso está establecido en la ley. Lo que pasa es que en la narcodictadura el tema de las comisiones interventoras se prostituyó. Pero eso no hay parangón, pues usted no puede comparar el gobierno anterior con este, porque lo que había anteriormente era una estructura criminal dirigiendo el gobierno. Este es un gobierno electo democráticamente que está trabajando en función de adecentar la administración pública, porque se perdió toda la lógica del gobierno, Raúl, en los últimos 12 años. Se perdió totalmente ese elemento fundamental del Estado, que es la autoridad del gobierno delegado por el pueblo.
y se le entregó el control a instancias, a otras instancias. Por ejemplo, el tema del manejo de las finanzas públicas, por ejemplo, a través de todos los fideicomisos, el manejo de procesos, por ejemplo, de contratación de infraestructura, como por ejemplo el gobierno hoy está siendo bloqueado y torpedeado en los procesos de ejecución de proyectos de infraestructura por las mismas empresas, claro, porque estas empresas, muchas de estas grandes empresas del país, venían acostumbradas a solo irse a sentar con el director de Inves y ahí negociar millonarios contratos sin respetar procesos. Ahora que ya hay que respetar procesos de contratación, pues esos procesos como que no son agradables. Entonces, volviendo al tema del servicio civil, esta es una misión puntual que nos ha asignado la presidenta. Nosotros en 2 semanas ya prácticamente finalizamos esta primera parte de nuestro trabajo y le estamos proponiendo a la mandataria una transformación total del servicio civil, haciendo una transición ordenada y además creando un mecanismo para el registro total del recurso humano, porque 10.500 nombramientos solo fue en diciembre del 2021 y enero del 2022. Ajá, y los años anteriores. Aquí surgen preguntas en el aire. ¿Todo este personal realmente está trabajando en la administración pública? ¿Es parte del activo institucional que tienen las distintas instituciones del gobierno? Por ejemplo, ¿qué pasó con CEDIS? Por ejemplo, que había más de 5.000 guías de familia. ¿Cuál fue el soporte que tenía este personal? ¿Qué papel jugó la Dirección General de Servicio Civil en todo esto? El tema de Semprende, por ejemplo, todos estos programas sociales que se utilizaron con el argumento de poder ayudar o programas sociales en beneficio de la población, pero que realmente fueron mecanismos que se utilizaron para sangrar y drenar los recursos del Estado, porque parece que fue una cultura totalmente institucionalizada en todos los mandos del gobierno. Y nosotros no entendemos, Raúl, cómo... O sea, el nivel de omnipresencia que se tenía por parte de los funcionarios, óigame, hacer procesos así, al filo de la navaja, óigame, por eso es importante que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad venga al país y haga un proceso minucioso que permita recuperar la institucionalidad del país, porque no creo que los hondureños no nos merecemos eso. Y aquí no es un debate de partidos políticos, aquí no es un debate de ideologías políticas, aquí es un debate por el país. Cómo en los últimos años se perdió, después del golpe de Estado, la institucionalidad democrática, la legitimidad institucional. Es increíble cómo desde las instituciones del Estado se crearon estructuras para drenar recursos en pro de la corrupción. Óigame, por eso usted el día de las elecciones miraba a los activistas del partido, a muchos activistas del Partido Nacional en los centros de votación que parecían cambistas de dólares en la calle peatonal de San Pedro Sula con maletas de dinero. Y dinero mal habido, Raúl, hay que decirlo, es que se perdió la vergüenza, Oiga, se perdió la dignidad. Oiga lo que dice Omar Burgos, amable. Raúl, es cierto, no es cierto lo que dice el señor alcalde. Había presupuesto para esos nombramientos, no había presupuesto para esos nombramientos, ya que ellos laboraban por contrato de años atrás. Entonces ese dinero de contrato se pasó a planillas permanentes, no hubo aumento de presupuesto, solo traslado de dinero de una partida a otra. Dejen de malinformar a la gente. Bueno, había que preguntarle al ministro de Salud cómo ha hecho para sortear con todo eso, pues. O sea, realmente la presidenta Xiomara Castro ha recibido el impacto y fíjese que no se ha tomado, o sea, lo que estamos haciendo nosotros es haciendo un proceso de investigación. El ministro de Salud se ha quejado precisamente del impacto y fíjese que en eso, Raúl, fueron partícipes muchos de los gremios, por ejemplo, del sector salud, el colegio médico. Miren que la doctora Suyapa Figueroa se rasga las vestiduras ahí con baños de pureza, pero realmente fueron parte de toda esa tragedia que afectó al país en los últimos años, porque yo creo que la administración pública no se puede prostituir de esa manera. Entonces el reto que tenemos nosotros es detectar e identificar el papel de la Dirección General de Servicio Civil en base a esos procesos para que nunca más se vuelvan a repetir y para transformar el servicio civil y convertirlo en un órgano técnico, en un órgano de gerencia del recurso humano que le rinda cuentas al pueblo hondureño, pero que además permita que todo lo que sucedió a lo largo de estos 12 años de narcodictadura nunca más se vuelva a repetir en el país. Sí. ¿Abogado? Y es que la Dirección General de Servicio Civil perdió la esencia como tal, porque la función esencial de la Dirección General de Servicio Civil es regular, supervisar
evaluar y capacitar. Entonces, dándole una respuesta al compañero Omar Burgos, ¿cómo es posible que se contrataron 10.500 personas y nos dice que se contaba con el presupuesto necesario y hoy tenemos a un ministro de Salud que está solicitando modificaciones presupuestarias ante la Secretaría de Finanzas porque no tiene cómo poder cubrir esas obligaciones? Definitivamente se dejaron de realizar los procedimientos administrativos correspondientes en el marco de la ley y es por ello que hoy tenemos personal supernumerario en muchas instituciones. La Secretaría de Infraestructura y Transporte, hoy en día, que antes era INSEP, como bien lo manifiesta el compañero Amable, en noviembre y diciembre del 2021 hicieron aproximadamente 850 nombramientos y estos nombramientos también no correspondían a las necesidades de la institución y son los mismos empleados que lo han denunciado ante los diferentes medios de comunicación. Ahí ha estado la prensa acompañando y es alarmante sobre todo que les solicitaban un retorno para que les pudieran efectuar los pagos. Eso es delicado y es alarmante, porque significa entonces que para que se pudiesen realizar los procesos habían influencias o había manipulación en cada uno de los procesos administrativos. Hoy en día nosotros tenemos la certeza de que los procesos deben de ser transparentes y sobre todo deben de ser eficientes, que respondan a las necesidades del gobierno en la implementación del Plan Bicentenario, que es la instrucción que nos ha dado la presidenta para evitar la corrupción. No se puede seguir pidiendo plata para que le paguen a los empleados públicos. Sí, la verdad es que como el periodo del diciembre a enero, prácticamente en un mes, se hicieron estas contrataciones de más de 10.000 empleados, pues realmente vemos que hay un abuso, ¿verdad?, de parte de la administración anterior. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que son 12 años, ¿verdad?, y desmontar 12 años de esa infraestructura pues no ha sido fácil. Y eso es una de las de los motivos, ¿verdad?, y de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo y poniendo nuestro mejor empeño para poder dar cumplimiento a lo que la presidenta en su PCM, donde creó la comisión interventora, estamos haciendo pues para mejorar todas estas irregularidades pues que desde hace 12 años se vienen dando. Sí, aquí me escribe el abogado Licona. Yo voy a atender al señor Burgos. Raúl, buenos días, saludos a los panelistas. En relación a las irregularidades que están encontrando en servicio civil, pueden demandar la nulidad de los actos administrativos previamente declarándolo lesivo a los intereses públicos de carácter económico o de cualquier otra naturaleza en el plazo de 4 años a contar de la fecha que hubiera sido dictado conforme a los artículos 15 y 45 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y además todas esas decisiones deberían de tener imputación presupuestaria. De no tenerlo, han incurrido en irresponsabilidades. Buenos días, el abogado Germán Licona. Sin duda, y sobre todo, por ejemplo, el impacto, por ejemplo, en la Secretaría de Salud. En nombre del personal de primera línea, se contrató personal administrativo y eso lo vemos en los distintos hospitales del país. ¿Y cuál fue el criterio para la contratación de ese personal administrativo? En nombre supuestamente de que personal que estuvo en primera línea. Yo creo que precisamente se perdió la esencia en términos generales del manejo del gobierno. No sé realmente qué era lo que estaban pensando. Obviamente eso tiene que servirnos de punto de partida, primero para que esos hechos no queden en la impunidad, pero eso ya le corresponde a los órganos controladores del Estado, eso ya le corresponde a la CICI que viene en camino, y eso le corresponde precisamente
a los órganos que deben de ejercer la labor de Contraloría. Nosotros, como Comisión Interventora del Servicio Civil, tenemos una misión puntual: presentarle a la Presidenta de la República en un plazo de 30 días a partir de nuestro nombramiento, que es un plazo que se cumple ya dentro de 2 semanas, presentarle un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Y en ese proceso estamos trabajando, por eso se ha ordenado a partir de la realización de esta auditoría de gestión y de procesos de todas las actuaciones de la Dirección General de Servicio Civil a lo largo de los últimos 13 años. ¿Cuál fue el papel que jugó la Dirección de Servicio Civil en todos estos procesos de contratación? Para que en base a eso la Presidenta de la República tome una decisión de que, primero, nunca más se vuelvan a repetir los hechos en perjuicio de la administración, porque esto es un tema, no es un tema de debate, es un tema de la institucionalidad. Es que perder la esencia del gobierno es precisamente perder la esencia institucional, y eso definitivamente que es totalmente contraproducente para los intereses del país. O sea, nos puede parecer fuerte, pero es que a nivel internacional la fama que tuvimos a nivel de la comunidad internacional, pues prácticamente por los suelos. Oiga, imagínense la carta de presentación que tiene nuestro país a nivel internacional, con el ciudadano que ostentó la presidencia de la República enjuiciado por narcotráfico en Nueva York, con un jefe de la policía enjuiciado por narcotráfico allá en Nueva York, con varios diputados y funcionarios del gobierno y actores políticos del país con juicios de narcotráfico a nivel institucional. ¿Qué significa eso? Que en los 12 años prácticamente la esencia del Estado se perdió, que prácticamente desde el golpe de Estado para acá se perdió esa línea de equilibrio que venía marcando la ruta del país, y prácticamente eso es lo que le ha tocado a la presidenta Xiomara Castro, recibir, porque realmente, Raúl, hay híbridos que crearon que uno no los entiende. El caso de este programa Se Emprende, hace unos 3 días nos reunimos con el director de Se Emprende y todo su equipo técnico. Raúl, ahí hay cosas que yo le decía al director: mire, la única solución que hay ahí, nosotros vemos, es que se disuelva Se Emprende y se cree una nueva estructura, porque si no, no va a poder trabajar. Mire, un programa de crédito solidario, en el último año, más de 2.000 millones de lempiras que se entregaron en créditos. ¿Y dónde está ese personal contratado por Se Emprende? ¿Dónde está ese personal? O sea, lo andan buscando para notificarle el despido y no lo encuentran. Ya voy, don Omar. Pero la gente de Se Emprende está ahí trabajando. O sea, están a nivel nacional, y me decía la jefe de recursos: los andamos buscando para notificar el despido y no los encontramos. Ahí siguen cobrando planilla. Nosotros vamos a determinar con este proceso de auditoría el papel. Nuestro papel no es identificar qué es lo que pasa en Se Emprende, qué es lo que pasó en Inves, qué es lo que pasó en CID, qué es lo que pasó en Salud, porque esa es responsabilidad de los titulares de esa institución. Nuestra responsabilidad como comisión interventora es ver el papel que tuvo la Dirección General de Servicio Civil, para en base a eso decirle a la presidenta: mire, esta recomendación que nosotros, a nuestro criterio y a nuestra experiencia, es lo que debe de hacerse, y que la presidenta pues tome las decisiones. No es un tema de crear aquí confrontación o conflicto, pero sí por lo menos evidenciar pues que porque el país no se merece el trato que ha recibido, y no significa que en los gobiernos no se cometan errores. Claro que se cometen errores, porque los gobiernos están conformados por seres humanos, pero lo que ocurrió fue algo obsceno. Oiga, una hemorragia de contrataciones, más de 10.500 de lo que se sabe, y además en los distintos programas, Raúl, ha sido un problema serio que se ha recibido en las distintas instituciones del gobierno. Don Omar Burgos, lo escuchamos. Buenos días, Raúl. Buenos días a su auditorio. Me sorprende escuchar a este señor, no sé si decirle director o alcalde, como en este país se elige a uno y gobierna a otro, ¿verdad? Entonces, no sé ni estoy perplejo con todo lo que están diciendo. Mire, Raúl, le voy a explicar a ellos, por si no saben, cuál es el procedimiento para la contratación por servicio civil. Servicio Civil mantiene la misma estructura que mantuvo Mel Zelaya en su gobierno, la misma estructura que mantuvo Ricardo Maduro en su gobierno. Es la misma estructura, y no sé por qué vienen a hablar de 12 años para acá. Es la misma estructura.
Le voy a explicar qué fue lo que pasó en la Secretaría de Salud. Toda la gente que obtuvo su plaza por ese decreto es gente que estaba laborando en la Secretaría de Salud por contrato desde hace muchos años. No hubo aumento presupuestario. Sí había presupuesto para esa gente, porque se tuvo el cuidado de no contratar a nadie que no estuviera en las planillas 121, que son las planillas de por contrato en la Secretaría de Salud. ¿No sabían eso? No sé si no lo sabían, pero la ignorancia se les nota a flor de piel. Sigo. Para poder hacer una contratación o un nombramiento de servicio civil se necesita un dictamen de la Secretaría de Finanzas. Sin ese dictamen no procede un nombramiento de servicio civil. Sin que diga finanzas, sí está bien, sí aquí ya está el dinero para poder pagar esta plaza, no procede el nombramiento en servicio civil. Entonces se hizo todo lo correspondiente, se hizo todos los trámites en finanzas para trasladar el dinero de la planilla 121, que es la planilla por contrato, a la planilla 100 y 111, que son las planillas de sueldos permanentes. Se trasladó el dinero, señores, existen documentos que ustedes no los quieran ver o los tienen y no quieren darlos a conocer, ya no es problema, porque cómo se les nota el odio en su corazón en contra del gobierno pasado. Omar, ¿usted participó en eso por los conocimientos que tiene? No sé, para que me aclare, porque mire, Omar, yo lo que sí veo, que nombrar en el último mes de diciembre tantas personas y dejarles a carga un nuevo gobierno, aunque Toño Morro lo decía, legalmente justo, pero de 50, 20, 40, 100 personas a 10.000 es bastante. Por favor, si me aclara lo del procedimiento, estuvo usted ahí, ¿cómo es esto? Por supuesto, Raúl, mire, esos 10.000 empleados eran 10.000 empleados a nivel nacional que estaban por contrato en la planilla 121. 10.000 empleados a nivel nacional en toda la Secretaría de Salud. Ese dinero, le garantizo, este dinero fue trasladado a la planilla 100 y 110, que es la planilla permanente de la Secretaría de Salud. Señores, la planilla por contrato, donde hacen las contrataciones, valga la redundancia, por contrato, la Secretaría de Salud es la planilla 121. La planilla 121 desapareció el dinero. Todo se pasó a sueldos y salarios permanentes. Entonces, el procedimiento para los 10.000 empleados se hizo correcto, que se hizo la carrera, que se hizo a última hora, eso no hay duda, pero no se dejó ningún efecto presupuestario a el siguiente gobierno o al siguiente ministro de la Secretaría de Salud. Todos los procedimientos. Gracias, don Omar, gracias. A mí me gustaría solo hacerle una consulta al señor Omar Burgos. No me cuelgue, Omar. Y es que me explique entonces cómo es que ingresaron un aproximado de 80 a 100 motoristas y, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, nunca históricamente han tenido licencias de conducir. Entonces, significa entonces que eran activistas. Que eran activistas. O ¿dónde están esas personas? Díganle claro, para que Omar también lo oigo a él con conocimiento. Que Omar, y esto de los 10.000, ¿cuántos conductores? Sí. De 80 a 100 motoristas fueron contratados y nunca, de acuerdo a los archivos de la Dirección de Tránsito, han tenido licencia. Entonces, permítame, Omar, así que el debate se enriquezca. Sí, él está hablando de una estructura. Yo creo que aquí no está en discusión la estructura que ha sido el servicio civil. Ese no es el problema. El problema es cómo él mismo lo reconoce, que de manera rápida hicieron esos nombramientos. ¿Con qué intención? ¿Con qué objetivo? ¿Qué me dijo de Desemprende? ¿Cómo está lo de Desemprende? Bueno, Desemprende crearon ahí un híbrido que no se sabe, nadie le entiende. O sea, hay una cantidad de empleados a nivel nacional que no están identificados. O sea, el programa Desemprende los tiene registrados en sus planillas, pero sin embargo es personal que no aparece, pues, porque son los que andaban otorgando préstamos. Solo en el último año entregaron más de y eso no es demostrar odio, es que eso es más bien, o sea, esa es una actuación, denunciar una actuación obscena como la que ocurrió en Semprende, como la que ocurrió en CEDIS. Eso no es tener odio, eso es darle a conocer al país que lo que había en el gobierno no era un gobierno, era una estructura criminal.
Eso sí hay que señalarlo y nosotros lo decimos con plena propiedad y eso no es tener odio. Si esa es una realidad latente y aquí no está en debate la estructura de servicio civil, porque es precisamente lo que nos ha motivado a contratar un proceso de auditoría de procesos y de gestión que nos permita determinar el papel de la Dirección General de Servicio Civil en todos esos procesos de contrataciones, porque como bien dice el señor Burgos, parte del personal técnico todavía está ahí laborando en esa institución. Es un proceso de, además al señor Burgos, ¿qué le preocupa? Pues que se haga la investigación. Si el que nada debe, nada teme. ¿Cuál es el problema? Nosotros vamos a hacer la investigación. Si nada debe, si todo está bien y todo está bien hecho, ¿cuál es el problema? O sea, nosotros lo que queremos es que nunca más se vuelvan a repetir los hechos y al final que la Dirección General de Servicio Civil se convierta en un órgano técnico que regule y que administre, que rectore el proceso de la administración de los recursos humanos del Estado. Sí, otra cosa, Raúl, él habla de los empleados que se contrataron en el Ministerio de Salud. Cabe mencionar que no se contrató gente de primera línea. Ahí hay contrataciones de gente, empleados de la Administración de Salud Pública. Y se supone que el decreto de ese entonces decía que solo a los que estaban en primera línea se les iba a contratar, pero cuando nosotros hacemos la revisión vemos que ahí hay motoristas, secretarias, conserjes, todo lo que tiene que ver con la administración. Ambiente, señora, ambiente, usted. Dígame. Se contrató fue gente de primera línea, fueron médicos, fueron enfermeras auxiliares, enfermeras profesionales. Eso existe, la documentación existe. Yo no me explico cuál es el tema de mentir. Omar, pero una pregunta. ¿Y por qué no lo contrataron antes? La verdad que ¿por qué lo contrataron en diciembre? Pues? Bueno, mire, eso no, políticamente no puedo yo explicarle qué fue lo que pasó. No, es que legalmente me parece, Omar, me parece que lo que usted está diciendo tiene lógica, pero sí también tiene lógica que en diciembre contraten a ese montón de gente, se ve que le dejan una carga fuerte al gobierno que estaba por entrar, siendo objetivo. Claro. Me parece que usted tiene el conocimiento y está expresando aquí lo que correctamente usted cree se hizo. ¿Cuál fue el problema que se enfrentó el gobierno siguiente? Que ya no le dejaron espacio para meter su gente, sus activistas. Ese es el dolor de la gente del Libre, que al meter todo ese montón de gente el año anterior de las elecciones ya no había mucha oportunidad. Míreme, les voy a decir algo, no es ningún problema eso de que se contrató gente, o se nombró gente, o se nombró motoristas sin licencia. Eso ya es cuestión de cada quien. Pero yo lo que estoy claro aquí es que las cosas se hicieron en legal y debida forma. No quedó ningún efecto presupuestario al siguiente gobierno de lo que se hizo, de la contratación o de los nombramientos que se hicieron en ese año. Porque todo ese... manifiesta que es en base a ley que contrataran motoristas sin tener licencia de conducir. Discúlpeme, no logro comprender eso. O sea, que se irrespete el manual de puestos y salarios, se irrespete el perfil. Usted es conocedor y lo que nosotros entendemos es que la contratación, y por eso existe la unidad de evaluaciones dentro de la Dirección General de Servicio Civil, es que debe de calificar a un perfil determinado. No es ninguno de los interventores que ha definido el perfil. Y como usted bien lo ha dicho, la normativa viene de años anteriores. Entonces, usted dice que no existió ninguna irregularidad en la contratación de aproximadamente 80 a 100 motoristas sin ni siquiera tener licencia de conducir. Si no tienen licencia de conducir, significa que no pueden manejar. Entonces, es como que un médico o alguien que dice ser médico vaya a operar sin haber ido a la universidad. O que se contraten abogados para la sala de cirugía, que de seguro ha de haber. Pues, por ejemplo,
nos hemos encontrado cualquier cantidad de cosas. Obviamente, por respeto a las personas, mejor hacer el proceso de investigación detallada de los últimos 13 años. Yo creo que no se puede defender lo indefendible, pues, o sea, querer justificar las actuaciones arbitrarias, eso definitivamente no tiene parangón. Y, o sea, él dice, el problema fue que no le dejaron, no, el problema fue que perdieron las elecciones, por eso actuaron a matacaballo y actuaron o sea, a expensas de, bueno, por ejemplo en CEDIS, Raúl, o sea, el impacto presupuestario de CEDIS, más de 5,000 empleados guías de familia, 5,000 son, ¿verdad? Creo que 15. No. ¿Ah? 15,000. Bueno, hay que preguntarle al ministro Cardona, porque él es el que maneja el dato. Contratados a nivel nacional como empleados públicos, haciendo labor de activismo político en favor del Partido Nacional. Señores, perdieron la vergüenza, perdieron la esencia de la administración pública, perdieron la legitimidad del respaldo popular, y eso no se puede defender. Aquí no se trata de defender partidos, pero lo que hubo en el gobierno en los últimos años fue prácticamente una estructura criminal que prácticamente drenó y sangró los recursos del Estado. Eso está ahí, está documentado. Bueno, y la mejor muestra pues es que el ciudadano que ostentó la titularidad del Poder Ejecutivo ahora enfrenta un juicio en Nueva York por criminalidad organizada y narcotráfico, y eso no le hace bien al país. Nosotros lo que estamos haciendo con nuestra misión puntual en la Dirección General de Servicio Civil es precisamente determinar el papel que tuvo esta institución en todos esos procesos, y en base a eso que la Presidenta de la República tome una decisión para la transformación de esta instancia como un ente regulador del recurso humano del Estado. Voy a ir a la pausa, me dice don Omar. Raúl, eso de la licencia es algo insignificante, no pueden empañar el nombramiento de 10,000 personas por 100. A mí me gusta en lo que se puede, porque no hay nadie impoluto ni transparente, ni no hay nadie que no cometa errores ni pecados. No ha nacido. Aquí no nos engañemos, yo oigo un montón que dan golpes de pecho. Tira, hombre. Díganme a alguien que haya nacido, porque me esté viendo, me esté escuchando, que no haya cometido un error, un pecado, que haya cometido un problema. No existe, no ha nacido. Entonces, don Omar, voy a repetir, me dice, Raúl, esto de la licencia es algo insignificante, no puede empañar el nombramiento de 10,000 personas por 100. Pero Omar le puse yo. No tengo el placer de conocerlo personalmente. Pero Omar le digo, 10,000 último mes, tampoco. Siendo justos, si venía un nuevo gobierno, yo no hubiera hecho eso. Jamás. Y peor si me habían ganado bien. No hubiera hecho eso. Es la verdad. Una pausa y continuamos. Sí, decirle que me espere un momento. Una pausa. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Jimena Alcerro. Jimena, buenos días. Hola, buen día, don Raúl, mucho gusto. Igual. ¿Le escuchamos? Bueno, gracias. Yo realmente quería hacerle una consulta a los de esta comisión interventora. Si están primeramente, ¿por qué si están tan en contra de las antiguas prácticas que dicen acerca de 100 motoristas sin licencias de conducir? ¿Cómo es posible que sigan permitiendo que dentro de la misma dirección hayan personas devengando sueldo de 40,000 empiras sin título universitario, sin cumplir con perfil y requisito? Primeramente. Segundo, ¿cómo es posible que la presidenta se haya prestado a nombrar a una persona que no cumple los requisitos en ley para ser director o subdirector del servicio civil? Entonces, que las críticas traten de ser imparciales, pues, o sea, si esta auditoría se va a dar, de igual manera que lo traten de hacer con la administración actual. Porque ¿cómo va a ser posible que una persona sin título universitario va a ganar 45,000 empiras? Y ellos se prestaron al juego político de realizar
A ver si restablece la comunicación. ¿Alguna respuesta? Sí, ella está hablando de que debemos de ser parejos con el actual gobierno. Ella no ha escuchado que la auditoría que nosotros estamos solicitando es de partir del 28 de junio del 2009 a la actualidad, a la fecha. O sea que incluye los nombramientos que se han hecho por este gobierno. Y yo creo que el tema de la experiencia juega mucho en el tema de las contrataciones. El problema no es que estando el personal no hay problema, pero es que hay mucho personal que no está, Raúl. Es que ese es el problema. Hay mucho personal en planilla fantasmas que no está en las instituciones y que fue contratado por las instituciones. O sea, defender lo indefendible es imposible. Yo creo que no hay argumentos. Yo cuando escucho al jefe de la narcobancada en el Congreso, Tomás Zambrano, cómo se rasga la vestidura, como que si no se les conociera. Como que si no se les conociera lo lámparas que son, como que si no se supiera todo el recurso que sacaron de la administración pública, que prostituyeron el Estado, que prostituyeron la institucionalidad democrática, que drenaron cientos de miles de millones, que le quitaban la mitad del bono a la gente, que le quitaban la mitad del salario a la gente que contrataban para financiar sus campañas. Oigan, me salen con esos discursos de pureza. Señores, lo que hubo en el país en los últimos años no fue un gobierno, fue una estructura criminal que convirtió el Estado en un prácticamente campo de acción donde operaban carteles de la droga, donde operaba la criminalidad organizada, donde campeaba el drenaje de los recursos de las instituciones. ¿Por qué se disolvió Inves? Porque precisamente ahí era donde se sobrevaloraban los procesos. Óigame, los procesos de contratación de Inves, es que se perdió el pudor, se perdió la decencia, se perdió la legitimidad. Yo creo que defender lo indefendible. Y por eso el pueblo hondureño mandó un mensaje en el proceso electoral anterior. Por eso el pueblo, a pesar de toda esa estructura, a pesar de todo ese poderío económico, el pueblo se liberó. Y yo creo que ese es un mensaje que tiene que servirnos a nosotros hoy también como gobierno para que esas prácticas no se repitan. Aquí se trata de recuperar la institucionalidad del Estado y del gobierno. Y por eso el proceso de auditoría que estamos ordenando desde la Comisión Interventora del Servicio Civil, lo que busca precisamente es adecentar el proceso, convertir el proceso decente, porque lo prostituyeron, convirtieron el Estado en un patrimonio particular, y lo que había en el Estado, esto hay que repetirlo, porque se tiene que hacer y para que no se vuelvan a repetir los hechos. Lo que hubo fue una estructura criminal que convirtió el país en un narcoestado, en la criminalidad organizada. Óiganme, es increíble todos los relatos que han salido en la Corte de Nueva York y todavía esto. Yo creo que muchos de estos que hablan ahí en el Congreso seguramente van para Nueva York también. Y ahora que venga la CICI tiene que poner en claro todas esas actuaciones, porque aquí se trata de recuperar la decencia y la legitimidad institucional y que se investigue parejo, porque no es posible que se permitan y que se toleren todas estas cosas. Nosotros, Raúl, estamos haciendo un trabajo puntual, es una misión encomendada por la Presidenta de la República. Al final de la auditoría de gestión y de procesos, pues la firma va a dar un informe, que ese informe va a servir de base para que la Presidenta de la República tome acciones en función de modernizar y tecnificar el servicio civil. Pero no podemos darnos el lujo como país de que los hechos que sucedieron a partir del golpe de Estado del 28 de junio del 2009 y toda la colusión y toda la prostitución que se dio del Estado, del gobierno en los distintos niveles, cómo se prostituyeron los programas sociales, cómo se sobrevaloraron proyectos, todo el drenaje obsceno que hubo de las instituciones, que eso nunca más se vuelva a repetir. Yo creo que como hondureños esa tiene que ser la aspiración, porque no es culpable el ciudadano de a pie, el nacionalista de a pie o el liberal de a pie o el libre de a pie. Yo creo que no se trata aquí un tema de debate de partidos políticos, se trata de recuperar la legitimidad y la credibilidad institucional, y ese es el reto que tiene la Presidenta de la República. Mire, yo me imagino todo lo que habrán encontrado los compañeros de Loavia allá a nuestro lado. Óigame, cómo le quitaban las propiedades a los investigados por narcotráfico y se las quedaban para sí. Por ejemplo, cómo se robaron Raúl Valladares de forma obscena todo el ganado que le decomisaron a don Jaime Rosenthal.
¿Cómo sacaron todo eso? Son cosas que están ahí en lo público, por eso, y cuando yo escucho a Tomás Zambrano digo, santísimo, tiene valor de la forma como habla, obsceno. Yo creo que se perdió la decencia, y aquí no se trata de un tema de odio, se trata de un tema de que son cosas que están a la vista y que nunca más se vuelvan a repetir, yo creo, y no es un tema tampoco de ideologías, es un tema de recuperar la legitimidad institucional y que el país vuelva a tomar el rumbo con el que más o menos había un equilibrio hasta el 28 del 2009 cuando se dio ese golpe de Estado que prácticamente hizo que se perdiera el Estado de Derecho y que fue el mayor acto de corrupción que se ha cometido en la historia de este país, porque de ahí para acá se contaminó todo y se prostituyó todo y se perdió completamente la línea. Nuestra misión, Raúl, es puntual. No se trata de perseguir a nadie, se trata simple y sencillamente de investigar y ver el papel que tuvo la Dirección General de Servicio Civil en todo eso y que el gobierno a partir de todo esto tenga un registro detallado de todo el inventario de su recurso humano, porque todos los contratos de la Administración Central pasan por Servicio Civil, pero ¿qué pasó con los de CEDIS? ¿Qué pasó con los de Semprende? ¿Qué pasó con los de Crédito Solidario? Ahora, por ejemplo, tenemos dificultades con el tema de Semprende. Nosotros le dimos, y es un ejemplo pequeñito, Raúl, de lo que estamos poniendo, de lo poco que vimos con el director de Semprende y su equipo técnico. Mire, director, aquí la propuesta es mejor que disuelvan Semprende y que se empiece de nuevo con otra institución, así como se creó la Red Solidaria, porque lo que hubo realmente no tiene parangón. Fue un cartel criminal que convirtió el gobierno en su campo de acción. Y eso como hondureños no volvemos de permitir que vuelva a suceder, nunca más. Me dice don Jorge Martínez, dice: Raúl, buen día, saludos a tus excelentes panelistas que prestigian el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Develar la verdad de los procesos realizados por la estructura electiva del pasado gobierno no es manifestación de odio y no se debe descalificar por desnudar lo putrefacto de la maldad realizada. Congratulaciones, dice Jorge Martínez. Aquí está, antes de ir con María Elena Reyes, aquí está el analista don Omar García. Dice don Omar: hola, espero no me confundan con el anterior. Como ciudadano que pago impuestos, me agrada mucho esta comparecencia de la Junta Interventora de Servicio Civil. Debe haber investigación, criminalización, cárcel de corruptos, cheles, cachurecos y libres que no cumplen con la norma y cometan fraude de presentar créditos que no son legítimos. Como ciudadano les ordeno no solo 13 años, sino incluyan 2021. Esto debe terminar, dice don Omar García. María Elena, buenos días. Buenos días, licenciado, gracias por el espacio y decirle que esto ya da vasca, esto da asco, de veras que en realidad, ¿cómo es posible que no se hayan tocado la mano se hayan puesto la mano en la conciencia y saber que lo que hicieron fue contra Honduras, contra esos hospitales que hoy no tienen nada, por hacer semejante sinvergüenzada, ¿verdad? Esto es penado por la ley de Dios, porque ir a esos hospitales y ver que el presupuesto está en planillas fantasmas, en planillas desorbitantes, créame lo que eso le duele a cualquiera, porque usted sabe que en los hospitales no hay medicamentos, no hay nada, si todo el presupuesto de salud, ¿a dónde está? Pero yo quiero decirle a esta comisión interventora que no se queden ahí. El pueblo quiere que en realidad no sea solo cosas en papel mojado. Queremos realidad, queremos gente que ya vaya a la cárcel a pagar por estas anomalías que se han cometido, porque Servicio Civil tiene sus leyes y se tienen que cumplir. Aquí, imagínense, la ley de protección al consumidor es una ley. ¿Por qué ese señor Barquero no hace lo que tiene que hacer? Ustedes que están cerca de nuestra presidenta, díganle que lo cambie, porque Barquero no es hondureño y no le duele que el limón cueste 10 lempiras, que el huevo cuesta 9 lempiras. Aprovechando el espacio que ustedes están cerca de nuestra presidenta, les digo, por favor, nos están ahorcando, esa no fue la mística de votar por doña Xiomara, sino para que se regenerara esta nación. Les hago un llamado, comisión interventora, hechos y no palabras. Queremos resultados, que devuelvan todos esos dineros que están en planilla fantasma. Muchas gracias, licenciado.
Bien, gracias María Elena Reyes. ¿Alguien le habló de finanzas, no? Sí, el viceministro de Finanzas, Roberto Ramírez, me mandó un mensaje, permita, aquí lo tengo, dice: es falso lo que dice el señor Omar, que no hay efecto presupuestario. No es la misma responsabilidad financiera del gobierno sobre personas por contrato que personas permanentes. El costo aumenta casi en un 25%. El impacto presupuestario sobre la Secretaría de Salud. Es que no hay parangón, Raúl, mire, es que sucedieron tantas cosas y nosotros apenas hemos detectado quizás la punta de la madeja en servicio civil, pero es que sucedieron cosas. Por ejemplo, yo cuando escucho a Tomás Zambrano, a mí me gustaría estar ahí en el Congreso para decirle estas cosas. Oye, ¿dónde estaba Tomás Zambrano cuando aquel sacó los 50 millones de dólares y se los dio a aquella empresa por los hospitales móviles? Y dinero del erario público, ¿y eso qué es? Eso es legal. O sea, es que son cosas que han pasado en el país, obscenas, Raúl, tantas cosas que prácticamente lo que hubo fue una estructura criminal. Y yo creo que como hondureños, como decía la señora que nos antecedió, no debemos de permitir que estas cosas vuelvan a suceder, que esto nunca más se repite en el país con ningún partido, porque Honduras no se merece ese tipo de trato y ese tipo de destino, pues. Y yo creo que la comisión interventora, esta es una misión puntual de la Comisión de Servicio Civil, únicamente nuestra misión se limita a investigar el proceso de contrataciones en los últimos 13 años, pero es interesante, por ejemplo, preguntar dónde estaban todas las contrataciones de CEDIS, todas las contrataciones de Semprende que no pasaron por Servicio Civil, qué camino le dieron, y todas esas investigaciones nosotros se las vamos a entregar a los órganos contralores. De hecho, el próximo viernes, ¿verdad, abogada Leni? Le entregamos a la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública parte de todo, otra parte de esa información, porque ya se les entregó una parte de todos los procesos que ellos están haciendo. Al final, Raúl, se trata de recuperar la institucionalidad del país. Creo que esa es la misión de un gobierno y el mandato de la presidenta Xiomara Castro pues es precisamente ese fue el mandato que recibió del pueblo hondureño, adecentar el gobierno, recuperar la institucionalidad, porque mire, es que en todos los niveles, fíjese que por ejemplo nosotros encontramos en INJUP, en Raúl, que se hizo un proceso con un organismo internacional, con UNOPS, para la contratación de un sistema, un core financiero. Óigame, 10 millones de dólares costó ese sistema y no está funcionando porque la empresa que contrataron fue una empresa de maletín y UNOPS, que supuestamente son abanderados de la transparencia, ¿verdad? O sea, parece que fue un alineamiento que hubo tanto de actores políticos, órganos contralores del Estado, la misma comunidad internacional que bendijo todos estos actos. Aquí, por ejemplo, en la capital, todos los días los capitalinos ven ese monumento a la corrupción del Trans 450. Son cosas que están ahí y que no podemos permitir que vuelvan a suceder y que se vuelvan a repetir nunca más en la historia del país. Ahí en Semprende no he visto un caso donde la persona gane más de 22,000 sin título porque el Servicio Civil lo exige. Jimena Alcerro, Tres Caminos. Buenos días, Jimena. Hola, buenos días, muchas gracias nuevamente. Bueno, yo les hacía la consulta porque de pleno conocimiento y se hicieron públicos cuando se les dio la cancelación a esas personas que incluso agredieron policías y a las antiguas autoridades de la dirección, y se les otorgó como regalo un reintegro que para mí, pues, o sea, si hablamos de coherencia en cuanto a querer y demás, se les brinda un reintegro como felicitación por los actos cobardes, y dentro de la filtración de las cancelaciones de ellos se le ponen los sueldos, se ponen sueldos de 25,000, 45,000, 50,000 empiras, sin poseer pues ni título universitario ni experiencia previa, y eso estoy hablando dentro del servicio civil, sin hablar pues lo que está sucediendo afuera, que igual pasa por el servicio civil. Entonces realmente pues si se plantea el tema de limpiar la imagen de la administración pública, de que este tipo de acciones dejen de suceder, pero solamente durante los 12 años pasados, o también va a incluir la nueva administración, porque también es de conocimiento público que el ministro Rudo Pastor hizo una denuncia fuerte acerca de la venta de plazas en la Dirección General de Servicio Civil. De la administración actual estoy hablando, y es de conocimiento de igual manera para los empleados de ahí, que hay personas que se cesantearon por ese mismo vicio que ha sucedido. Entonces realmente
No podemos hablar de ser imparciales, de querer enmendar la administración pública, de volver el servicio civil técnico, y siguen con las mismas prácticas que antes criticaron. Pues igual ayer yo les decía, dieron una licitación y se la adjudicaron a una empresa que en años anteriores criticaron tanto. Bueno, estoy hablando de la pavimentación de una carretera sin Tijucá, y lo puso el ministro de Canal 8, no sé, TNH, Carlos Estrada. Él pone en su cuenta de Twitter que se le adjudicó el proyecto a ellos. Y cuando uno se va y toma memoria sobre todo lo que dijeron de la misma empresa que participó en la narcodictadura, que desfalcaron fondos, que sobrevaloraron pues proyectos de inversión vial y demás, entonces ¿cómo se le está adjudicando a la misma gente? Pues al final se está trabajando bajo lo mismo. No hay ningún cambio, no hay ninguna como que uno diga voy a trazar esta meta, esto es algo transversal que va a suceder Gracias, Jimena, por tiempo. Creo que lastimosamente ella no ha estado pendiente del programa, porque en reiteradas ocasiones, de hecho, cuando la abogada Lenny le contestó, le manifestó que la auditoría de 2008, junio, 2009, perdón, de 2009, a la fecha, y se van a deducir responsabilidades a quienes hubiesen actuado fuera del marco de la ley. Y quiero decirle que una de las misiones que nos ha girado la presidenta Xiomara Castro es precisamente la Dirección General de Servicio Civil. Es el cerebro del Estado, y es por ello que nosotros debemos de eficientar y sobre todo transparentar, nos ha dicho, todos los procesos que se manejan desde la Dirección General de Servicio Civil. Asimismo, ella fue muy enfática, compañero, y la compañera Lenny lo sabe, en que impulsáramos e implementáramos un programa de capacitación integral, licenciado, para que verdaderamente se capacite, se profesionalice y se certifiquen las competencias laborales de todos los administradores o de todos los empleados de la administración pública. Lastimosamente, en la administración pasada, esos 12 años, lo que existió fue un debilitamiento al Estado de Derecho, un debilitamiento a la institucionalidad. Y prueba de ello es que se contrataron más de 10.400 personas sin contar con los requisitos necesarios. Hoy un compañero ha dicho que no es necesario que una persona tenga una licencia de conducir para ingresar a la administración pública como motorista. Qué lamentable y qué penoso es escuchar eso de un ciudadano hondureño, porque nosotros nos debemos al pueblo, nosotros estamos comprometidos en hacer los cambios, en la refundación del país, y la refundación del país va más allá de cualquier interés partidario. La presidenta gobierna para todos los hondureños, desde la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Hoy podemos decir que las transferencias se dan a los 298 alcaldes sin sesgo político, sin sesgo partidario. Usted entreviste a los alcaldes de Libre y pregúnteles cuál era el trato que les daban en la administración pasada. Hoy, en varias instituciones, y podemos levantar un censo, siguen todavía compañeros del Partido Nacional y siguen en puestos gerenciales. Entonces, lastimosamente, de forma partidaria quieren tergiversar la información. En toda la administración pública, en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, hay compañeros y compatriotas del Partido Nacional. No pueden decir de que este informe responde a una información sesgada. Lastimosamente, ellos son los responsables. Ellos le deben dar respuesta al pueblo hondureño porque actuaron fuera del marco de la ley. Y hoy, que se está poniendo orden, que la presidenta Xiomara Castro ha girado instrucciones de sanear la administración pública y que se debe realizar un proceso de auditoría, salen algunos tratando de justificar lo injustificable. El compromiso debe ser con el pueblo hondureño y en base a ello debemos de responderle al pueblo y actuar con responsabilidad, con ética y con moral. Sí, quiero darle respuesta a dos llamadas de dos compatriotas.
que preguntaban qué era lo que se estaba haciendo con respecto a si se ha denunciado. El compañero Sergio ya había dicho que el 17 de marzo del 2022, en ese entonces las autoridades que estaban en el servicio civil, que era el abogado Bu y la abogada Miroslava, presentaron una denuncia ante el CNA y ante el Ministerio Público con respecto a estas 10,000 y pico de plazas. Quiero decirles que nosotros el viernes estamos completando la información que se le va a entregar a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública, porque como son más de 10,000 empleos que se otorgaron, pues no es fácil recopilar toda esa información, pero ya el viernes nosotros en una conferencia de prensa que tuvimos, creo que al principio de esta semana, nosotros nos comprometimos a entregarle a la Fiscalía la documentación restante para que ellos sean los que hagan la investigación si se cometieron o no delitos y se deduzcan las responsabilidades a los funcionarios que en ese entonces estaban. Aquí me escribe alguien que tiene experiencia en servicio civil. Él se llama Luis Felipe Lardizábal. Dice el señor Lardizábal: buenos días, Raúl. Fui empleado y consultor de la Dirección General de Servicio Civil hace muchos años. Entre tantos hallazgos y recomendaciones, uno de los más importantes es que es necesario despolitizarla y tecnificarla desde su cabeza, nombrando a los directores por periodos de 5 o 7 años que no coincidan con el periodo presidencial. Asimismo, que los puestos de jefatura sean nombrados por concursos. También es obligatorio por la ley mantener un listado de aspirantes a ocupar plazas vacantes, el cual debería actualizarse cada 2 años. La Dirección de Servicios Civiles es un ente meramente técnico, por lo cual debería tecnificarse y profesionalizarse para su óptima función. Finalmente, hay que reformar la ley para adecuarla a las circunstancias actuales y corregir algunos vacíos legales, contradicciones con su reglamento. Me parece interesante el aporte de él, no lo veo ni sectario ni político, es don Luis Felipe Lardizábal. Amable. No, y es que estamos de acuerdo, pero mire, es que el problema es que desde el 28 de junio del 2009 para acá se perdió el Estado de Derecho, se perdió la institucionalidad, se fundó una narcodictadura. Mire, yo discuto siempre por redes sociales con la abogada Maribel Espinosa, cómo sale ahí con esos poses marciales y con sus legulilladas. Óigame, pero avalaron un golpe de Estado, Raúl, que fue lo que prostituyó este país, fue lo que denigró, lo que degeneró la administración pública. Lo que ocurrió después del 28 de junio para acá fue la instauración de una narcodictadura que ahora se está desmontando. Es que no hubo un gobierno, y lo que decía la televidente, centralizada, o sea, fijarse en los 9 empleados que fueron reintegrados, eso es como dice la Biblia, querer colar un mosquito pero tragarse un camello. Óigame, si el tema de Honduras de servicio civil es grande, el tema de las contrataciones, es todo el tema de la prostitución institucional, cómo se degeneró la administración pública, cómo se convirtió, por ejemplo, el gobierno en un botín particular, cómo se drenaron los recursos a través de cientos de ONGs, a través de Inves, cómo contrataba Inves todas las obras estratégicas del país, inversiones estratégicas del Estado, se llamaba Inves, cómo contrataba, si era prácticamente era una plática entre el director de esa institución y la empresa contratista, y ahí le ponían monto a los proyectos. De esa forma drenaron cientos de miles de millones de lempiras que hoy están afectando e impactando el presupuesto. Lo que ocurrió en el país no tiene parangón, no tienen perdón de Dios. Nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, y toda esta gente que hizo eso, ni el diablo los va a querer agarrar en el infierno, hombre, porque destruyeron este país, prostituyeron esta nación. Eso no es posible, eso no se puede defender. Eso, aquí no es un debate o sea, de tecnicismo, se trata de que el país fue gobernado por una mafia criminal que todavía está en muchas instituciones del Estado, en muchas instituciones del gobierno, todavía está esa plataforma, y eso es lo que se tiene que desmontar. Díganme, ¿con cuántos empleados cuenta aproximadamente el gobierno en la actualidad? ¿Y a todos se le va a revisar los contratos? Todo lo que depende del servicio civil, sí, 42 instituciones. Y, ¿el número de personas cuánto es? Es un aproximado de 36.000 a 38.000 empleados. Y por contrato el año pasado Servicio Civil cerró con 16.000, de lo que se sabe, ¿verdad? Porque recuerde que, por ejemplo, lo que pasó con CEDIS y con Semprende fue una situación atípica. Y nosotros en la propuesta, Raúl, estamos proponiendo la creación de un registro
pormenorizado, obligatorio de todo el personal que labora con el Estado. Sí, nosotros también queremos implementar lo que es la auditoría, como ya lo hemos dicho. Estamos haciendo un análisis también para estructurar una nueva ley de servicio civil. También queremos hacer un estudio del manual de puestos y salarios, que actualmente lo estamos haciendo. Y también ya se creó una escuela de capacitación para empleados del servicio civil, ¿verdad? O todos los empleados que están adscritos a servicio civil. Ayer casualmente estuvimos con la Agencia Brasileña de Cooperación, ¿verdad? Donde ellos pues tienen toda la intención de apoyar al servicio civil en lo que es montar una plataforma de e-learning que serviría para capacitar a todos los empleados que están adscritos al servicio civil. Entonces esas son una de los propósitos y de las metas que también tenemos como comisión interventora. Sí, unas preguntas de producción. ¿Cuáles son las entidades estatales con las cuales van a comenzar a indagar acerca de los contratos de sus empleados? Instituciones como el Sistema de Emergencia 911 también entra en la revisión de contratos de empleados. Todo el gobierno central, las 42 instituciones, todas. Están las secretarías de Estado, todo lo que corresponde a instituciones del gobierno central, que ese es el marco de regulación de servicio civil. ¿Hay personas contratadas con cargos inventados entonces en la administración pública? Sin duda definitivamente. Ni Y es a ello que va encaminado la auditoría para identificar en qué instituciones se existe personal supernumerario y sobre todo qué personal es el que sigue, como dicen todavía, contratado, pero fantasmas. Paracas, propiamente dicho. ¿Por qué determinaron analizar los últimos 13 años de contrataciones? Es para documentar y precisamente evitar... ¿Y qué van a hacer cuando se compruebe algo? ¿Qué van a hacer cuando se compruebe acciones incorrectas que vayan contra la ley? Va a iniciar el procedimiento correspondiente a través de los órganos jurisdiccionales. Reitero, este día viernes se va a cumplimentar la información solicitada ante el Ministerio Público y serán los órganos quienes deberán de deducir las responsabilidades del Tribunal Superior de Cuentas, Fiscalía contra la Corrupción, quienes van a determinar de igual forma la Procuraduría General de la República de una manera conjunta. Vamos a definir las acciones encaminadas a poder sanear la administración pública. ¿Cuánto estaría perdiendo el gobierno por los sueldos que debe pagar a personas contratadas de forma irregular? Eso es lo que nos va a decir la auditoría. ¿Cuándo termina la auditoría? Ahorita estamos iniciando el proceso de los trámites para la contratación. 5 meses más o menos, quizá dure este trabajo, de 4 a 5 meses, obviamente eso va a depender del... ¿Y por qué los últimos 13 años? Porque desde el 28 de junio que se cometió el mayor acto de corrupción de la historia de este país, que fue el golpe de Estado, se perdió el Estado de Derecho. Pues de ahí para acá vamos a ver cuál fue el comportamiento de la Dirección General de Servicio Civil hasta la fecha. Con miras, Raúl, a transformar el servicio civil. Esa es esta tiene una misión técnica y al final la investigación le corresponde a los entes contralores del Estado. Dice doña Lucía Miranda, además de recuperar la institucionalidad democrática, se debe recuperar el dinero robado y castigo a los corruptos. Nos vamos, abogada Ordóñez, su comentario final. Sí, bueno, quiero hacer un pequeño resumen de estas 10.000 y pico de plazas. 811 no presentaron hoja de vida. 673 no acreditaron sus títulos académicos que demostraron su formación profesional. 552 no pudieron demostrar la experiencia laboral requerida para el puesto. 491 no cumplieron con los cursos de especialización necesarios para ejercer sus funciones. 504 personas incumplieron el requisito de contar con un oficio de evaluación emitido por la Dirección General de Servicio Civil. 221 personas fueron nombradas y no estaban debidamente colegiadas ni estaban solventes con sus instituciones gremiales. 6 personas nombradas y contratadas para puestos que no existen en la administración pública. Entonces, esto es un resumen para que más o menos tengan idea, ¿verdad?, de lo que nosotros nos hemos venido a encontrar, ¿verdad? Hay 30 personas nombradas como motoristas
que no presentan licencia de conducir. Entonces nosotros estamos aquí por un mandato de la presidenta, ¿verdad?, para sanear esta institución, y yo le quiero decir al señor Omar, que fue el primero que habló, decirle que por lo menos en mi corazón no hay odio, independientemente de que sufrimos una narcodictadura por 12 años, en mi corazón no hay odio. Yo lo único que deseo, y es el pensamiento que todos los hondureños tenemos, es que todos los hondureños, indistintamente del color político, merecemos tener un trabajo digno. Amable. No, gracias Raúl por este espacio de interactuación con el pueblo hondureño. Yo creo que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad va a hacer un trabajo importante que va a ayudar a recuperar lo robado y que los responsables paguen por esa prostitución y podredumbre de las instituciones del gobierno, y sin duda alguna pues creo que el reto que tenemos como hondureños es bastante para recuperar la institucionalidad democrática del país. Muchas gracias. Gracias, don Amable. El presidente de la Comisión Interventora, el abogado Sergio Vladimir Puego. Abogado. Gracias, licenciado, por este espacio para poder explicarle al pueblo sobre las acciones que hemos estado emprendiendo en la Comisión Interventora, también para poder ampliar sobre los procesos que se han venido dando. Y quiero resaltar que estas acciones que hemos venido denunciando también corresponde a una información que hemos dado en respuesta a una manipulación que existió de parte de un medio de comunicación escrito, donde trataban de tergiversar información que fue dada a los medios de comunicación y ante los órganos jurisdiccionales en fecha 7 de marzo del año anterior. Y este medio maliciosamente trató de aseverar que todas estas contrataciones habían sido en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. La verdad siempre sale a luz, y hoy tenemos un compromiso, y es la instrucción que nos ha dado la presidenta, de que eficientemos y garanticemos sobre todo la transparencia en los procesos de contratación. Muchas gracias. Bien, gracias. Los invito a seguir en sintonía de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Está bien. Que se supervise todo y que se ponga orden en lo que es la administración pública del Estado. Buenos días.